A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Es mi deber fundamental como intendente y como gestor de cuidar la salud de todos los vecinos. Nuestra ciudad cuenta con un caso positivo de COVID-19. Es fundamental que podamos trabajar epidemiológicamente haciendo el rastreo correspondiente. Y el virus lo tenemos, y lo que tenemos que tratar de hacer es aprender a convivir con él. Es un desafío para nosotros ayudar a mantener la salud de nuestra hermosa ciudad. Creemos que la clave está en poder hisopar mucho para poder tener un claro resultado masivo de la situación. Tomando la distancia de 1 metro con otra persona, más el uso de tapabocas, estaríamos en condiciones de cuidar. No tenemos que olvidarnos que somos vecinos de General Dehesa, que realmente es muy importante ser solidarios, empáticos, respetuosos. Agradecer la predisposición de General Dehesa ante las medidas. Hemos visto un General Dehesa responsable. Mi nombre es Adrián Orozco, soy sargento ayudante, encargado de jefatura de Bomberos Voluntarios de General Dehesa. En realidad con el tema de la pandemia, sí hubo cambios, en realidad sí, hubieron cambios, yo considero que mucho, no en cuanto a la forma de pensar, llamémosle, nosotros básicamente nos preparamos desde un principio para la emergencia, siempre nos preparamos para lo peor, como dicen, cosa que cuando tenemos que actuar vemos que si era como lo imaginábamos ya estábamos preparados y si no, mucho mejor. Sí tuvimos muchos cambios en cuanto a lo protocolar, llamémosle, tomar decisiones por ahí en el momento. Antes teníamos solamente la parte de cuidarnos biológicamente con el uso de guantes, antiparras y demás, y a la hora de atender a un paciente, sea cual sea la emergencia, una persona descompensada, sea un accidente, y con esto de la pandemia básicamente lo que nos cambió mucho fue reforzar todo este tipo de cuidados hacia los bomberos. Básicamente, obviamente, por una enfermedad de que cuando esto comenzó allá por marzo no conocíamos, nadie conocía este virus, esta enfermedad, conocida como esta pandemia, y en un primer momento fue complicado, llamémosle, para nosotros por una cuestión de que obviamente había un desconocimiento de todo esto, y había, te puedo decir que algún tipo de temor en alguno de los bomberos. En algún momento alguno me planteó la posibilidad de no salir a las emergencias. La verdad que fue duro porque había que motivarlo al bombero día a día, con lo poco que uno también sabía, porque lo cierto es que nos íbamos enterando día a día de los cambios y las cosas que iban sucediendo. Así que bueno, trabajamos mucho en la parte de la bioseguridad, y después bueno, ya con el COE directamente se comenzó a trabajar en los protocolos que se comenzaron a armar, en donde, bueno, con cualquier caso sospechoso o que tuviese algún tipo de síntoma, a la hora de ingresar un llamado al cuartel se hacían preguntas que por ahí antes no se hacían. Por ejemplo, qué tipo de síntomas tiene el paciente en caso de una persona descompensada. Y
Y bueno, y a raíz de eso se tomaba la decisión de si salía nuestra unidad de rescate con los bomberos o directamente se activaba el protocolo del 107 en donde acudía el servicio de emergencias. Pero bueno, sí, cambios, por supuesto que los hubieron y bueno, y para bien, digamos, son cambios que por ahí hablamos hoy con los chicos, es que son cambios que van a quedar. No es que la pandemia se va, termina y vamos a volver, en realidad son cambios que nos ayudaron hasta en cierta manera a mejorar muchas cosas, ¿no? Soy Liliana Troncoso. En esta oportunidad estoy atendiendo en la línea 107, colaborando un poco para esta pandemia. El 107 comenzó con 2 personas atendiendo. A medida que los casos fueron subiendo, se incorporaron más personas. Junto conmigo trabajan 8 personas en total. El 107 se atiende las 24 horas. Desde el Betania, donde está el COE ahora, desde las 8 a 8 de la noche hasta 20 horas. Y después en el hospital siguen las chicas atendiendo durante toda la noche. La función del 107 es un poco que la persona, el ciudadano, la gente que necesita comunicarse, tanto con los médicos o como hacer una pregunta, seamos el nexo entre ellos y lo que necesita. Las atenciones médicas es lo que más solicitan, ¿no es cierto? Lo que hacemos, la función nuestra, tomamos ese reclamo junto con el teléfono y cuando los doctores se desocupan, llaman a esa persona. También hacemos certificados sobre los aislamientos, sobre las altas. Tenemos denuncias que después sí nos comunicamos con el COM por personas que no cumplen ese aislamiento. Se presta asistencia. Nosotros vamos pasando los distintos reclamos a los distintos áreas que correspondan a esa solicitud. A veces tenemos que calmar un poco a la persona porque ante el desconocimiento de lo que a vos te está pasando en ese momento, entras en pánico. Y a veces es peor el pánico, el miedo a los síntomas que vos desconocés, que te entorpece más tu salud, digamos. Entonces un poquito es atender a esa persona, escucharlo y tratar de hacer lo mejor que uno sabe hacer, ya que todas las que estamos allí en el 107 ya venimos de una labor de estar con gente. Y bueno, esperamos, ¿no es cierto? Es el anhelo de cada una de nosotros llegar a esa gente y saber darle la solución que él necesita. En un primer momento le decimos que nosotros simplemente lo escuchamos y después los derivamos con la persona que corresponde. Así que bueno, en estos momentos hemos tenido que escuchar diferentes momentos de las personas. Es una pandemia donde te da mucho miedo el tener que decir mi mamá tiene síntomas. Cuando es un adulto mayor te desespera. Y bueno, estamos para eso, para escucharlos y para solucionarles a lo mejor algún problemita que tengan. Bueno, muy buenas noches. Soy el doctor Oscar Flores Ferrando, ya me conocen. Soy médico especialista en cardiología, emergentólogo y titular del servicio de emergencias de nuestra localidad, de Emergencia General Dehesa. Bueno, gustoso de compartir con ustedes este espacio y verdaderamente contar un poco la experiencia por el cual
el señor intendente y su equipo desde el sector privado de la salud nos convocó para participar del comité de emergencias. Hemos empezado a transcurrir este camino desde el 15 de marzo, creo que fueron las primeras reuniones, y la verdad que nos encontramos con un equipo de trabajo a gusto, enmarcados, digamos, cada uno con una opinión de cómo armarnos para enfrentar este proceso de COVID. Y bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo, nos hemos enriquecido todos, cada uno desde su espacio, y en lo que a nosotros fundamentalmente nos compete, verdaderamente estábamos alertados y ya preparándonos para esto, porque justamente desde esa época nosotros ya estábamos trabajando con pacientes COVID desde otras comunidades, debido a que nuestro servicio de emergencia presta también servicio de traslados de alta complejidad a instituciones en diferentes corredores sanitarios, ¿no? También hablando un poco de los cambios, yo creo que vino no tanto en el trabajo en sí con el paciente o lo demás, sino cuando nos tocó el primer bombero positivo de COVID. Yo creo que ahí se vio la unión como familia. Nosotros siempre decimos que el cuartel es una familia grande, y se vio la unión, la preocupación por ese familiar nuestro afectado. Entonces yo creo que ahí fue donde se notó mucho el trabajo en equipo, el preocuparnos de más, porque siempre estamos atentos a lo que cada uno necesita y entre todos, o sea, no es que el jefe está atento a todo, sino que todos somos un equipo y nos preocupamos por ahí de más entre todos. Y bueno, cuando tuvimos el primer caso, fue como nos cuidamos tanto y decir, vino por otro lado, entró por otro lado. Pero bueno, supimos tomarlo con tranquilidad. Te repito esto de que nosotros nos preparamos para la emergencia, y creo que ya veníamos con la ventaja de mucho tiempo después de que uno de nuestros bomberos contrajo el virus, y bueno, por suerte cumplió con su aislamiento. Gracias a Dios ninguno tuvo síntomas. De los 3 bomberos afectados que tuvimos, ninguno tuvo síntomas. Así que bueno, básicamente trabajamos mucho en la unión. Yo creo que reforzó mucho la unión entre el cuerpo activo y los demás, ¿no? Mucha gente que nos preguntaba inclusive cómo estaba el bombero. Así que bueno, la verdad que noté un gran cambio en eso también. Al convivir, ¿no es cierto?, con ellos, al estar toda la tarde con los médicos, las preguntas, ¿no es cierto?, que nos van haciendo, que nos llegan, continuamente estamos hablando sobre ese tema. Así que estamos preparadas, ¿no es cierto?, con lo que ellos nos aconsejan, que digamos, a veces ellos están muy ocupados, las doctoras tienen mucho trabajo, y bueno, y le preguntamos qué síntomas tenés, te duele la cabeza, tenés fiebre. Bueno, en estos momentos deberías tomarte un Tafirol, no porque nosotros lo aconsejemos, sino porque los doctores nos dicen que tenemos que decir eso hasta que ellos puedan comunicarse con esa persona. Yo creo que esto hoy ha limado un montón de situaciones que a veces, por no conocernos justamente dentro de un marco ético, correcto, cada uno viendo desde el escenario, desde donde trabaja y se desempeña, qué podíamos aportar uno del otro. Y eso fue muy enriquecedor, teniendo nuestros disensos, nuestros consensos, la parte de la preparación para esto, que fue la primera etapa de esa famosa cuarentena, nos sirvió para que cada uno desde el lugar donde está tenía que formarse, capacitarse, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Yo la verdad que no miraba mucho atrás, pero simplemente sabíamos que nos teníamos que cuidar, que proteger, y que el equipo de salud iba a ser el vulnerable, y que en realidad era una herramienta más junto con las diferentes áreas, seguridad ciudadana, bomberos, acción social, todo lo que implica contener esta situación, se conformó
de una manera inmediata, ¿no? y ejecutiva. Por supuesto que en la figura del político que hoy nos conduce, que es el intendente, que es quien es el jefe de Defensa Civil, y que de alguna manera en esa convocatoria, con una apertura hacia las diferentes áreas, nosotros la verdad que estamos muy, muy satisfechos. Por lo menos enfrentamos esta situación sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Recuerdo al cuarto o quinto día de pandemia, cuarto día de pandemia en realidad, si no recuerdo mal, esto comenzó un jueves o viernes, una cosa así. Al lunes o martes siguiente, una de las primeras reuniones del COE que se armó, cuando esto comenzamos con las reuniones, estuvimos casi 2 meses reuniéndonos, no llegó, casi 2 meses reuniéndonos todos los días, de lunes a lunes, cambiábamos los horarios, pero bueno, era toda esta subida y bajada, todo vertiginoso que no sabíamos, que hoy tomábamos una decisión, mañana la cambiábamos, la modificábamos, la reforzábamos. Y recuerdo que sentado en la mesa, con todos los integrantes, escucho que había alrededor de 300 familias que estaban necesitando algún tipo de asistencia y el pedido mayor era el alimento. Sinceramente, yo digo, yo vivo en otro General Dehesa. No creí, sinceramente, y lo digo, no creí que había tanta necesidad. O sea, a ver, no sé cómo explicarlo, pero digo, pensé que en esta isla, como nos dicen muchos de afuera, nos dicen, ustedes viven en una isla. Sinceramente me impactó ese número. Me impactó muchísimo ese número. Recuerdo que la asistente social, Fabiana, tenía una lista y yo no lo podía creer. Porque digo, de verdad hay 300 familias. Y bueno, y ahí se vio otra realidad. Yo creo que una de las primeras realidades que empezó a mostrar esta pandemia era que había muchísima gente que realmente vive el día a día, trabaja, muchos sin trabajo, y esto agravó muchísimo la situación. Y recuerdo que la primera pregunta que hago es, si esto perdura, si esto lleva mucho tiempo, ¿cómo vamos a hacer? O sea, a ver, ¿cómo vamos a hacer como integrante de una mesa en la que el municipio se encargaba de armar, conseguir los alimentos, gente que armaba bolsones, bomberos los repartía? ¿Cuánto tiempo vamos a poder sostener esto? Entonces, Franco, recuerdo que en ese momento se agarra la cabeza y dice, no, ni Dios lo permite esto, 15 días tiene que pasar. Y bueno, y ya pasaron un poco más de 15 días ya. Pero bueno, recuerdo que una de las primeras cosas que me impactó de esta pandemia fue eso realmente, la parte de empezar a ver otra realidad en un pueblo en el que la verdad que no, sinceramente no tenía conocimiento de que era así.